Continuando con los sistemas de gestión ambiental, hoy vamos a detallar lo que es el cero dióxido de carbono. Muy bien, vamos a definir. Cero dióxido de carbono es una iniciativa conjunta de las ONG, Ecología y Desarrollo, ya que lleva desde inicios del 2005 actuando por la protección del clima, ayudando a organizaciones particulares a calcular sus emisiones de gases de efecto invernadero, reducirlas en lo posible y compensar los que no se han podido evitar a través de proyectos de eficiencia energética, energías renovables, forestales y gestión de residuos. Lo que busca o el objetivo primordial es ofrecer herramientas para poder combatir el cambio climático a través de las acciones concretas de reducción y compensación de las emisiones de gases del efecto invernadero, tomando el dióxido de carbono como unidad de referencia. Entonces, para poder entender, vamos a detallar lo que es el cambio climático y a su vez lo que es el efecto invernadero. Aquí está. El cambio climático, según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, define o establece que se trata de un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que viene a sumarse a la variabilidad climática natural observada en periodos de tiempos comparables. El efecto invernadero viene a ser una capa mucho más gruesa de gases de efecto invernadero que retiene más los rayos infrarrojos y hace subir las temperaturas, ¿ya? Estos gases lo van a componer o componen la atmósfera, que permiten que la Tierra sea un planeta habitable, ya que impiden que el calor proyectado por el Sol escape, manteniendo lo que es una temperatura idónea para el desarrollo de la vida. Ahora, los gases del efecto invernadero van a representar solo aproximadamente el 1% de la atmósfera, pero son como una manta que rodea la Tierra o como el tejado de cristal de un invernadero, que retienen el calor y mantienen el planeta a unos 30 centígrados más caliente que si no existieran, ¿ya? Muy bien, los gases que se van a emitir dentro del efecto invernadero viene a ser el dióxido de carbono. Ahora, ¿de dónde salen estos gases? El dióxido de carbono es de la quema de combustibles fósiles y de la biomasa, ¿no? Estos términos como biomasa, eso lo han tratado en su curso de segundo ciclo, que era de ecología, ¿ya? Ahora, la emisión del metano. Esto lo vamos a encontrar en vertederos, el ganado y también en productos de la minería. Lo que es el hexafluoruro de azufre, ¿ya? Estos son, o lo vamos a ver en lo que son los sistemas de alta tensión y transformadores. De ahí es lo que se emiten estos gases. El óxido nitroso, pues, está dentro de los fertilizantes. Los hidrofluorocarbonos están dentro de lo que son los refrigerantes, disolventes y lubricantes. Y los perfluorocarbonos están dentro también de los refrigerantes y extintores. De esa manera son las emisiones de estos gases. Ahora, ¿qué es la huella de carbono? La huella de carbono es una actividad que define la cantidad de emisiones de gases del efecto invernadero que se generan directa o indirectamente como consecuencia de dicha actividad, ¿ya? Para poder explicar mejor sobre lo que es la huella de carbono, esto también es considerado como un indicador que mide la cantidad, ¿no?, que habíamos dicho, de gases de efecto invernadero, que van a estar expresadas en toneladas de dióxido de carbono, equivalente o asociados a las actividades de una empresa, de una entidad, de un evento, de un producto o servicio que se pueda realizar. Los tipos de huellas de carbono lo podemos calcular, ¿no es cierto?, mediante un producto
o dentro de una entidad o dentro de un evento. Ahora, ¿por qué se debe calcular lo que es la huella de carbono? En el 2005, la mayor demanda individual de la humanidad sobre la biosfera fue su huella de carbono, la cual ha aumentado en más de 10 veces desde 1961. Este componente representa la biocapacidad necesaria para absorber las emisiones de dióxido de carbono, provenientes del uso de combustibles fósiles y de perturbaciones del suelo, menos la proporción absorbida de los océanos. ¿Por qué nosotros debemos de calcular la huella de carbono dentro de un evento? Pues la capacidad de los eventos de reunir un mismo escenario a públicos diversos los va a convertir dentro de una plataforma excelente para la promoción de buenas prácticas. Estas van a contribuir a minimizar los impactos de nuestras actividades entre un amplio rango de sectores de la sociedad, desde empresas, administraciones y hasta los mismos ciudadanos. Ahora, en muchas ocasiones, el desarrollo de un evento va a conllevar a numerosos desplazamientos en aviones, generación de residuos, consumos de electricidad en un periodo establecido. Entonces, los eventos que son parte de las actividades de una empresa. Dentro de las organizaciones, estos eventos lo vamos a encontrar como parte de estrategias de comunicación y de difusión, de venta o formación de todas las empresas. Estos eventos que llevan asociados a una huella de carbono son las conferencias, los congresos, las ferias, las reuniones de trabajo, sesiones formativas, los viajes e incentivos, los eventos deportivos, eventos culturales, los conciertos, los festivales, las campañas itinerantes, entre otros. Para los organizadores de eventos, el cálculo de reducción y compensación voluntaria de emisiones se convierte en el reconocimiento de su responsabilidad sobre el cambio climático y el compromiso por tratar de evitar todos estos medios. El cálculo de cómo se debe hacer de la huella de carbono. Uno es la definición de alcances de inventario, la selección del método del cálculo, recolectar los datos y escoger factores de emisión y aplicar las herramientas de cálculo. Los cálculos de estas emisiones, por decir, de los edificios, las oficinas, los eventos que habíamos dicho, productos o servicios, ¿no es cierto? También tenemos que hacer la verificación y validación del cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero y a su vez también la realización de memorias de emisiones de gases del efecto invernadero. ¿Qué es lo que va a medir un evento? Uno de ellos es el consumo de electricidad de red, el consumo de combustibles para calefacción, producción de electricidad, el consumo de papel para entradas, documentación, publicidad, el catering, alojamiento de los asistentes, desplazamientos como son los aviones, motocicletas, los automóviles y los residuos generados. Entonces, primero tenemos que calcular, como ya habíamos mencionado, lo que es nuestra huella o la huella de carbono. Después, producir o fomentar lo que es la reducción de la huella de carbono. Compensar lo que es la huella de carbono y comunicar las acciones de huella de carbono. Ahora, ¿cómo lo vamos a realizar? El primer paso es calcular. Una vez que conocemos nuestro impacto, trazamos un plan de reducción en donde introduciremos los compromisos relacionados con medidas y ámbitos para reducir estas emisiones y los ratios pues nos van a servir para poder analizar los resultados año a año. Muy bien. Calcular todo este proceso del cálculo, la reducción y la compensación, tenemos que verificar y comunicar nuestra huella de carbono. Eso lo vamos a realizar o
tener mediante lo que es el alcance 1, que es el consumo, por decir, de combustible, ¿no? Uso de las calderas eficientes, el cambio de combustible, la optimización de procesos, la mejora de aislamientos, la arquitectura bioclimática. En el alcance número 2 vamos a ver el consumo de electricidad. Entonces ahí está la realización de un estudio de consumo eléctrico, la instalación de energías renovables, situación de las lámparas tradicionales por lámparas de bajo consumo o las que son las de generación LED, gestión de uso de equipos informáticos, protocolo de optimización de la iluminación según las horas del sol, ¿no es cierto? Y la utilización de temperaturas del aire acondicionado. Dentro del alcance 3 vamos a encontrar lo que son los desplazamientos. Fomento del uso de videoconferencias, utilización del tren en el detrímetro del avión, los vehículos eficientes, la conducción eficiente, optimización de rutas logísticas. También van a estar los materiales y residuos. Entonces tenemos que minimizar el consumo de materiales, ya que estos llevan a una huella de carbono asociada tanto en la producción como en su transporte. Y también buscar la optimización de los procesos para generar menos residuos. Las compensaciones de las huellas de carbono lo vamos a hacer mediante los proyectos que ofrecen a través de este programa Cero Dióxido de Carbono. Todos ellos siguiendo los estándares más reconocidos dentro del mercado voluntario del carbono, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar la reforestación, energías renovables, agricultura orgánica, conservación de bosques. Los países que van a estar anexados están nuestro país, México, Guatemala y entre otros. Todos estos proyectos no solo van a conllevar a los beneficios ambientales, sino que también van a producir importantes beneficios sociales dentro de las comunidades locales. Ahora, los sellos y etiquetas acerca de cero dióxido de carbono. Una vez que hemos hecho el cálculo, ¿ya? Las etiquetas van a ser un medio de distintivo que se otorga a la iniciativa de las entidades de productos o servicios que tienen que implantar alguna de las fases de la gestión de huella de carbono. Por ejemplo, verifican la verificación o verifican y compensan, o la verificación y la reducción. Acerca del sello. El sello del dióxido de carbono se va a dar cuando se ha hecho el cálculo, el compromiso y la famosa compensación. Ahora, ¿cuándo o cómo se da esta compensación? La compensación de las emisiones del dióxido de carbono se basa en la donación voluntaria de una cantidad económica proporcional a las toneladas de dióxido de carbono emitidas dentro de un periodo de tiempo determinado por una actividad concreta. Esta aportación económica ¿ya? se dedica a través de proyectos en países en vías de desarrollo. ¿Qué es lo que tienen que buscar? Captar una cantidad de toneladas de dióxido de carbono equivalente a la cantidad emitida mediante el desarrollo de un proyecto de sumidero de carbono de reforestación. También buscan evitar la emisión de una cantidad de toneladas de dióxido de carbono equivalente a la cantidad emitida por medio de un proyecto de eficiencia energética, situación de combustibles fósiles por energía. La entidad o el particular que vaya a compensar una cantidad concreta de emisiones de dióxido de carbono va a recibir lo que es un diploma numerado, en el que se hace constar la cantidad de toneladas de dióxido de carbono que han sido compensadas y el proyecto beneficiario. Entonces, las organizaciones más implicadas en la lucha frente al cambio climático pueden optar o recibir lo que habíamos mencionado como el sello de cero dióxido de carbono bajo los requisitos del mismo. Entonces, este sello viene a ser también un distintivo que se va a otorgar a la iniciativa, entidades o productos o servicios que van a demostrar su compromiso integral frente al cambio climático. Es decir, van a calcular y verificar su huella de carbono y se van a comprometer a reducirla y la compensa. Y esto se tiene que renovar anualmente.